Padre nuestro que estás en los cielos, sea usted alabado, glorificado y bendito en el nombre de su amado Hijo. Le suplicamos y le rogamos perdón por nuestros pecados y le pedimos que en la sangre bendita de Jesús usted borre, elimine y nos limpie de todo pecado y maldad. Y ahora nos entregue su gracia por medio de su Hijo, su Santo Espíritu, que es tu presencia, tu vida, tu naturaleza, con la cual nos empoderas, nos emancipas y nos libertas del pecado. Trae una bendición especial para todos aquellos que vienen a escuchar. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Se promete el don de Dios. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, hay una profecía en que se promete la venida del Consolador o la venida de la gracia, del Espíritu Divino. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Interesante que aquí aparecen dos conceptos, unigénito y primogénito, en relación a Jesucristo. Jesucristo es unigénito y primogénito. ¿Cuándo fue unigénito? Cuando fue engendrado solamente él, únicamente él, del Padre en forma literal. Él es el único engendrado desde la eternidad directamente del Padre por el Espíritu. Pero todos nosotros que siguiendo el ejemplo de Cristo aquí en la tierra, nazcamos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, como dice Romanos 8, y como lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, a través de esta gracia y paz que provienen del Padre y el Hijo, si nacemos de nuevo por el poder del Espíritu Santo, como Cristo fue resucitado por su Padre, según Romanos 8, por el poder del Espíritu Santo, entonces nosotros nos volvemos a la familia divina y dejamos de ser de la familia de los hombres, pecadores, diabólicos y satánicos. Y somos participantes ahora de la naturaleza divina, de la mente de Dios. Entonces ahora el Señor comienza a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra mente y a cambiar nuestros deseos, colocando en nosotros su gracia divina, su espíritu, su mente, su sentir, su carácter, su sello, su verdad, su vida, su naturaleza, su poder, su espíritu, su gracia, su don, su regalo. Entonces, dice aquí, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia. Por lo tanto, la gracia es el Espíritu Santo. Por eso dice Zacarías, espíritu de gracia. El espíritu es la gracia. Y además es espíritu de oración. La gracia de Dios significa regalo, don. Por lo tanto, el Espíritu Santo es ese don, ese regalo gratuito que el Padre y el Hijo te ofrecen a todos los que se acercan a ellos para ser salvos por Cristo Jesús y por el rozamiento de su sangre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es la gracia que te liberta del pecado y que te invita a la oración. Y luego dice que mirarán a mí a quien traspasaron. Es decir, la gracia, el Espíritu de gracia, te lleva a toda gracia, a todo don espiritual, a todo fortalecimiento en palabras y en dones espirituales, pero también a la oración y también al arrepentimiento. Y es por eso que dice, y mirarán al que traspasaron. Y harán lamentación como un llanto sobre el unigénito. Por lo tanto, aquel que tiene la gracia comprende que Cristo es el unigénito. El que no tiene la gracia no comprende la verdad de que Cristo es el unigénito y rechaza aquella verdad, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Así que aquel que tiene la gracia también entiende que además de que Jesús es el unigénito, es el primogénito de todos los seres humanos que como él sean resucitados por el poder del Padre, de su Santo Espíritu, de su gracia. El Espíritu de gracia. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 29. Vamos a ver lo que Pablo nos dice en Hebreos 10, 29 sobre la gracia o el Espíritu de gracia. Hebreos 10, 29. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué castigo recibirá aquel que pisotea la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios? Y eso lo hace porque no tiene la gracia. No tiene el Espíritu de gracia que proviene del Padre y del Hijo. Por lo tanto, no tiene paz. Está en guerra con la verdad porque no guarda los mandamientos.
Esta gracia será derramada en Cristo y por Cristo. Y esto lo encontramos en Salmos capítulo 45, versículo 2. Fíjense ustedes que la gracia había sido profetizada que sería derramada en Cristo y también a través de Cristo. Salmos 45, 2. Te has hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios, el Padre, te ha bendecido para siempre. Por lo tanto, en Cristo fue derramada la plenitud, la gracia del Padre en sus labios. ¿Para qué? Vamos a Lucas 2:40. Y el niño crecía, Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 4:22, y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este un mero carpintero? ¿Cómo tiene letras? ¿Cómo sabe todas estas cosas si no ha estudiado teología con nosotros los rabinos? Por la gracia, por el Espíritu Santo. Aquel que necesita estudiar teología es porque no tiene la gracia, es porque es mundano y vive en pecado, lamentablemente. Y nadie le ha explicado que el conocimiento que él quiere comprar en una universidad lo puede alcanzar gratuitamente guardando los mandamientos por la gracia de Cristo. Repito, Salmos 45, 2. Te has hermoseado más que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 4:22. Y todos daban testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Juan 1:14. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué el unigénito estaba lleno de gracia y de verdad? Porque la Escritura nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él, en su Hijo, habitase toda plenitud. Por lo tanto, en Cristo habitó los 7 espíritus de Dios, la gracia en su totalidad, la plenitud divina. Y según Efesios 4, desde el versículo 10 en adelante, se nos invita a nosotros a ser parte de esa gracia por medio de la verdad de Jesucristo y de los profetas, apóstoles, maestros y pastores que Cristo ha puesto en la iglesia para que capaciten al pueblo en el evangelio, para que todos alcancemos la gracia o la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 10 en adelante. Así que, ¿por qué? ¿Por qué el unigénito? ¿Por qué Cristo fue lleno de gracia y verdad? Porque en Colosenses 1:19 se nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él, en el Hijo, habitase toda plenitud. También en Colosenses 2:9 se nos dice, porque en él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ¿por qué aquí Pablo nos hace la salvedad? Que no nos dijo en Colosenses 1:19. Ahora nos explica que la plenitud habita corporalmente en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que la naturaleza que Cristo tenía antes de nacer de María fue puesta por orden del Padre, y también la presencia del mismo Padre, ese espíritu divino, fue puesto en el cuerpo del hijo de José y de María. Por lo tanto, ese niño humano nacido de José y María fue lleno de la plenitud del Padre, porque en realidad había sido engendrado no por José, sino por el Espíritu Divino a través de María. Y eso nos muestra en ese milagro que el Padre no necesita de mujer ni de copulación para engendrar. Entonces, ¿por qué en ese niño nacido en Nazaret estaba toda la gracia? Porque al Padre le complació que en su Hijo, en la tierra, habitase corporalmente toda la plenitud de la deidad. Apocalipsis 5:6. Y miré y aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Por lo tanto, los 7 ojos son para ver. Quiere decir que estos 7 ojos o estos 7 espíritus son la omnipresencia y la omnisapiencia de Dios. Y los 7 cuernos, que son lo mismo que los 7 ojos, simbolizan los poderes. ¿Por qué?
porque cuernos son igual a poderes según el libro de Daniel. Un cuerno es un poder, o es un rey o es un reino, un poder. Así que los cuernos simbolizan poderes, es decir, que el Espíritu Santo es la omnipresencia, la omnisapiencia y la omnipotencia de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra, habitó toda la plenitud del Padre. La vida del Padre estaba en el Hijo, como dice Juan capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Isaías capítulo 11, versículos 1 al 3 nos va a decir de qué se tratan estos 7 ojos y estos 7 cuernos, que son los 7 espíritus o la plenitud divina, porque el número 7 representa plenitud o totalidad. Isaías 11, 1 al 3. Y saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David, David ben Isaí. Y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 espíritus de Jehová, que habitaban en Cristo simbólicamente como 7 cuernos y 7 ojos, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyeren sus oídos. Por lo tanto, nosotros no tenemos que guiarnos por lo que nos dicen los pastores o los profesores del mundo, sino por lo que fue revelado a través del Espíritu de Dios, representado por estos 7 ángeles, por estos 7 poderes, por estos 7 espíritus. La plenitud de la deidad. Pero también esa plenitud se nos promete a nosotros, y para ello el Señor constituye la iglesia y dispone en la iglesia de maestros, de profetas, de pastores y de apóstoles. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, que yo hacía mención minutos antes. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 14, para que veamos que la promesa del Espíritu Santo también es para nosotros, como en Cristo. Y el mismo Jesús dio a unos apóstoles, a unos profetas y a unos evangelistas y a unos pastores y maestros. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta verso 13, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso están los pastores, para capacitar y perfeccionar a la gente para que lleguen a la estatura de la plenitud de Cristo, al carácter de Cristo. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hermanos, esta gracia nos salva del pecado, pero también de los falsos maestros, porque esta misma gracia, esta unción, es la que nos enseña todas las cosas. Como dice Juan capítulo 14, versículo 26. Juan capítulo 14, versículo 26. Entonces, los pastores adventistas hacen el mismo mal que hacían los rabinos fariseos en la antigua Judea, mantener a la gente en el pecado y en la mentira, para que la gracia divina, que es el poder del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios proveniente del Padre y el Hijo, no te emancipe, no te liberte, no te lleve a Cristo y no te enseñe el mismo. Y es por eso que te vas a ver obligado a ir a un templo, a escuchar a un pastor, diezmarle y enriquecerlo, y serás engañado. Pero lo que dice Juan 14, 26 es lo siguiente: mas el Consolador, la gracia, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué Cristo habla del Espíritu Santo como si fuese un tercer ser, cuando no lo es? Porque el Espíritu Santo es una personalidad, es la mente de Dios, y que actúa a través de los mismos ángeles e incluso a través de nosotros mismos. Nosotros podemos ser parte de la gracia o de la consolación o el consuelo, como dice 2 Corintios capítulo 1, del versículo 4 en adelante. Entonces,
todos los pastores, todos los maestros, todos los profetas, todos los apóstoles han sido puestos allí en la iglesia para perfeccionar a los santos en el Evangelio, para que toda la iglesia llegue a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Y para que ya no seamos engañados y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En 1 Corintios capítulo 1, verso 4 al verso 9, nos dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en él. Es lo mismo que nos está diciendo Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, o lo que decían en Efesios 4, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y así también nos dice en 1 Juan, capítulo 2. Fíjense lo que dice 1 Juan en el capítulo 2. 1 Juan, capítulo 2, versículo 20. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el versículo 27. Pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permanecéis en él. Así que en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al versículo 9 se nos ofrece esa gracia. Y esa gracia trae por consiguiente sabiduría, capacitación, santidad, poder y libertad sobre el pecado. Doy gracias a mi Dios, 1 Corintios 1, 4 al 9. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 11, nos dice lo siguiente. Efesios 5, 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Verso 10. Aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprendedlas. Por lo tanto, lo que te hace reprender esas obras que antes te gozabas en hacer, es la mente de Cristo que ha renovado tu mente, como dice Efesios 4:23, y renovados en el Espíritu vuestra mente, a través de la gracia del Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que antes te agradaba, ya no te agrada. Y lo que te desagradaba, ahora te agrada, la santidad. Y ahora tú agradas a Dios y haces lo que al Padre le agrada. Y estás teniendo el carácter de Cristo, porque Cristo dijo, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Repito, Efesios 5, 8 al 11. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Qué es la justicia, verdad y bondad? Guardad la ley, guardad los 10 mandamientos, aprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes reprendedlas. Para ir finalizando, leamos 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 13, donde se nos va a profundizar sobre los dones espirituales. 1 Corintios 12, 7 al 13. Estos son los dones de la gracia, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, el Espíritu de gracia. Son dones que Dios le está dando a través del Espíritu al hombre, que ha sido limpio por la sangre del Cordero. Verso 10.
a otro el hacer milagros, y a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu, el Espíritu del Padre y del Hijo, la gracia que nos trae paz. Gracias sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, con el cual provienen todos estos dones, toda esta plenitud. Pero si ustedes se dan cuenta que todos estos dones que se ofrecen al hombre, pero que aparecen en forma dividida, en Cristo fueron completamente en Él. Cristo tenía todos estos dones que se relatan en 1 Corintios 12, versículos 8 al 13. ¿Por qué? Porque en Cristo habitó toda la plenitud de la deidad. Él tenía todos estos dones en Él. Nosotros tenemos algunos dones, pero que si avanzamos, vamos a llegar a tener todos los dones. Y como dice Efesios 4, vamos a llegar a la plenitud y a la estatura de Cristo.